Muy buenos días, chicos. Vamos a dar inicio a esta clase. Me encuentro en la facultad, así que si es que escuchan ruidos, en fin, es de la calle. Bueno, me da mucho gusto volver a reencontrarme con ustedes, chicos, y en esta clase sobre los fármacos anticonvulsivantes, que es una clase y un tema bastante interesante. Pero la base del entendimiento de los fármacos tiene que ver mucho con entender cómo es que probablemente se produciría la alteración neuronal en estos pacientes que presentan este problema de salud que es la epilepsia, ¿no? Entonces vamos a iniciar. Me van a indicar, por favor, si avanzan las diapositivas y en caso de que haya, digamos, algún problema con el internet, me avisan, por favor. Veo ahorita que me he quedado congelada, pero no sé si me están escuchando. Me gustaría que me ayuden en ese sentido. Sí, se le escucha y se ve la pantalla, doctor. Ya, porque acá en mi pantalla veo que está congelada. Pero en todo caso, si es que no se ve o no se escucha, por favor, interrumpan nada más para poder reconectarme. Entonces, como se está viendo, y muchas gracias por su participación, vamos a iniciar. Entonces, sí se está observando. Correcto, comenzamos. Entonces, porque este es un tema bastante amplio y no podemos perder más tiempo. Entonces, tema que nos convoca el día de hoy es anticonvulsivantes. En primer lugar, vamos a contextualizar frente a qué nos vamos a enfrentar en lo que es la terapéutica, ¿no? Entonces, primero, identificar a la epilepsia como una enfermedad cerebral de tipo no transmisible, que es una enfermedad crónica, ¿no? Entonces, eso también nos va a involucrar tratamientos crónicos para estos pacientes, ¿no? Y puede afectar a todas las edades, ¿no? Desde los pequeñitos hasta los adultos. Puede dar un inicio al inicio, digamos, de la edad, de la vida de las personas. En algunos casos, esto ya con el tiempo y el tratamiento puede quedar ya del pasado. Pero en otros casos, me refiero a que en el pasado, en el sentido de que cuando ya se trata a la persona y se decida en algún momento de su vida que ya ir retirando el tratamiento, el buen porcentaje de pacientes ya no va a requerir tratamiento, ¿no? Pero algunos habrá que sí, que quedan ya de por vida con estos tratamientos. Bien, entonces, en todo el mundo existen unas 50 millones de personas que van a padecer epilepsia, ¿no? Y cerca del 80% de los pacientes van a estar en países de ingresos bajos y medianos. Se estima que el 70% de las personas con epilepsia podrían vivir sin convulsiones si se diagnosticaran y trataran adecuadamente, ¿no? Entonces, el hecho de tener, digamos, la mayor parte de pacientes en estos países hace de repente poco accesible que puedan llegar a lo que son los establecimientos de salud, ¿no? Y eso es preocupante porque la verdad que sí se puede controlar las crisis epilépticas en la mayoría de los pacientes. Ahora, el riesgo de la muerte prematura o muerte prematura en personas con epilepsia nos indica la OMS que es hasta 3 veces mayor que en la población general. Entonces, y en nuestro país, la epilepsia resultó ser la primera causa de morbilidad en el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas durante el año 2024, ¿no? De hecho, se estima que en nuestro país vive con epilepsia aproximadamente medio millón de personas, ¿no? Según Fuente Mills. Entonces, identificada, digamos, esta enfermedad, la importancia y la prevalencia que tiene en nuestro medio y en el mundo, vamos a comenzar a desarrollar. Entonces, dentro de los objetivos, vamos a comenzar un poquito con generalidades sobre lo que vendría a ser un poco sobre esta terminología, epilepsia, compulsiones, ¿no? Cómo es que se clasifica también y un poco del diagnóstico básico para poder abordar la terapia y los tratamientos farmacológicos que existen. Presentar los tratamientos, qué fármacos tenemos,
¿no? Entonces, por generaciones, aquí está, digamos, primera, segunda y tercera generación. Luego vamos a ver los mecanismos de acción general de los fármacos anticonvulsivantes. Y vamos a desarrollar un grupo de fármacos, ¿no? Seleccionados anticonvulsivantes de los que existen dentro del arsenal terapéutico, pero a medida, digamos, de hacerlo un poco más didáctico, lo he separado. La primera parte voy a desarrollar la parte farmacocinética de los anticonvulsivantes de primera, segunda, tercera generación y posteriormente voy a desarrollar la farmacodinamia de las mismas generaciones. Asimismo, en el objetivo 5, comentar sobre el uso de las benzodiazepinas, pero en este caso ya no como ansiolítico, sino lo vamos a ver y desarrollar las benzodiazepinas como parte del tratamiento de las convulsiones. Y aquí vamos a comenzar a diferenciar porque así como las benzodiazepinas pueden tener otros usos, tendremos también algunos otros fármacos, inclusive dentro de los anticonvulsivantes, que no solamente se van a utilizar, por ejemplo, para las crisis epilépticas o convulsivas, sino también podrían, algunas de ellas que lo vamos a identificar, aparte del manejo en lo que son las convulsiones, también podrían ayudar por el mecanismo de acción que presentan para el manejo del dolor, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver a qué tipo de dolor me refiero. Entonces, en este caso, las benzodiazepinas lo vamos a enfocar específicamente para lo que sería el tratamiento de las convulsiones. El último punto, voy a comentar sobre las interacciones de estos tratamientos anticonvulsivantes. La verdad que es mucho, es bastante información al respecto. Por ahí les he puesto algunas tablas. He resumido o he resaltado las interacciones más importantes porque la verdad que es un tema bastante amplio y es bueno que también lo comencemos a identificar, ¿no? Para poder informar también adecuadamente a nuestros pacientes y desde el punto de vista médico poder estar alerta, ¿no? Ante la presencia de alguna reacción no deseada que resulte ser demasiado desfavorable para el paciente, ¿no? Asimismo, ¿cómo manejo el uso de los anticonvulsivantes durante la gestación, ¿no? Y ¿qué principios generales yo debo de considerar para el tratamiento de las convulsiones en los pacientes epilépticos? Bien. Ahora, dentro de lo que serían las generalidades, partamos de lo que es el término en sí, la epilepsia, ¿no? Este término va a derivar de la palabra griega epilambanein, que significa ser atacado, ¿no? Entonces las crisis atacan a nuestros pacientes, entonces de ahí proviene este término de epilepsia. La OMS y la Liga Internacional contra la Epilepsia la define como una afección neurológica crónica, recurrente, repetitiva, de fenómenos paroxísticos, es decir, inician de manera súbita, en cualquier momento, en cualquier, eh, digamos, momento del día, el paciente puede ser atacado por estas crisis, ¿no? Epilépticas. ¿Y a qué se debería? Esto vendría a ser motivado o ocasionado por descargas desordenadas y excesivas de las neuronas cerebrales. Entonces aquí ya comenzamos a entrar un poquito a ver por qué es que se producen estas crisis epilépticas en nuestros pacientes, ¿no? Entonces acá estamos viendo que va a ser producto de descargas desordenadas y excesivas de las neuronas cerebrales, ¿no? Ahora, la epilepsia, estamos viendo que es una enfermedad crónica que a su vez se va a caracterizar por la presencia de episodios críticos recurrentes que lo denominamos crisis epilépticas o crisis convulsivas o sencillamente convulsiones, ¿no? Y ahora, esas crisis epilépticas o convulsivas pueden ser tanto de origen motor, sensitivo, autonómico o psíquico. Las que son de origen motor, por ejemplo, son las que nosotros podemos percibir a simple vista, no los movimientos, esas convulsiones que nosotros podemos ver cuando una persona se desploma, por ejemplo, y comienza a presentar ciertos movimientos característicos de esta enfermedad. Asimismo, no necesariamente las crisis epilépticas van a estar manifestadas como con movimientos, ¿no? Por parte de nuestros pacientes, movimientos musculares que tienen nuestros pacientes, sino también asimismo, de repente el funcionamiento neuronal está al máximo de hiperactividad neuronal, pero no hay movimiento. Entonces, esas son, digamos, crisis epilépticas de tipo psíquico, ¿no? Y ahí la persona puede tener ilusiones, alucinaciones y está presentando sin necesidad de movimientos
crisis epilépticas, inclusive no parciales, sino generalizadas como las que vamos a ver. Ahora, las crisis epilépticas, y como mencionaba, se debe a alteraciones neuronales anormales, descargas eléctricas anormales de las neuronas. No vayamos a imaginar que al 100%, digámoslo así, ¿no? Sino que comienzan, digamos, con descargas anormales, pero en un lugar, en un punto del sistema nervioso central que se denomina el foco epileptógeno. Y para ir entrando un poquito en tema, hay que considerar que se menciona que las convulsiones tienen su inicio en la corteza cerebral, ¿no? Y esto es muy importante identificarlo porque en la corteza cerebral es la que se va a encargar de lo que va a ser la actividad eléctrica, ¿no? El funcionamiento neuronal, lo que le va a permitir, digamos, a las personas definitivamente las funciones como percepción, movimiento, lenguaje, por ejemplo, es muy importante. Entonces, justo allí, dentro de esta área, digamos, del sistema nervioso, en la corteza es donde se dan estas alteraciones, donde se presentan estos problemas, donde se pueden dar inicio, digamos, a los focos epileptógenos, lo que es la zona de inicio de las convulsiones o las crisis epilépticas. Entonces, y el foco epileptógeno es un grupo de neuronas que resultan ser afectadas, que están alteradas, que están hiperexcitables, ¿no? Y que se manifiesta, digamos, y se puede propagar definitivamente, pero depende del tipo de crisis que padezca nuestro paciente, que ahora lo vamos a ver en un ratito. Ahora, esta hiperactividad neuronal de las crisis se puede registrar mediante el electroencefalograma, ¿no? Y esto nos va a dar trazos de ondas y patrones y signos característicos. Abajo le puse una imagen más o menos a grosso modo para que se tenga una idea de cómo podrían ser los registros, ¿no? Y existe una enorme variedad de síntomas, de patrones del electroencefalograma, que va a ser la base para la clasificación de las diversas formas de crisis epilépticas que presentan nuestros pacientes. ¿Y para qué necesitamos clasificar? Porque esto, una vez identificado el tipo de, digamos, de gráficas que está marcando el electroencefalograma, podemos encontrar, digamos, qué tipo de crisis, llegar al diagnóstico correcto y si yo tengo un buen diagnóstico, definitivamente dar su respectivo tratamiento que le corresponde para ese tipo de crisis que presentaría nuestro paciente. Entonces, epilepsia, entendamos un poco de lo que sería la enfermedad como tal, ¿no? Entonces, la epilepsia es el trastorno del funcionamiento cerebral que se caracteriza por un surgimiento periódico e impredecible de convulsiones. Y la epilepsia es consecuencia de una alteración del funcionamiento eléctrico anormal que presentan las neuronas, ¿no? Un funcionamiento neuronal anormal. Eso, digamos, lo hace ser este trastorno de la función cerebral. La epilepsia parte en la zona que se denomina el foco epileptógeno. Y ese foco epileptógeno va a manifestarse en crisis epilépticas o crisis convulsivas, ¿no? Dentro de las crisis epilépticas pueden ser de tipo motor, sensitivo, autonómico, psíquico, como habíamos mencionado, y dentro de ese de tipo motor, por ejemplo, tenemos las convulsiones, ¿no? Que se refiere a un trastorno transitorio del comportamiento causado por la activación desordenada, sincrónica y rítmica de poblaciones enteras de neuronas cerebrales. Ahora, entrando al problema, ¿no? ¿Qué es lo que origina que existan estos trastornos del funcionamiento neuronal? El trastorno del funcionamiento neuronal responde a una excitabilidad neuronal extrema, digamos así. Entonces tenemos que comenzar a entender qué pasa con las neuronas que dan inicio a ese foco epileptógeno, ¿no? Que desencadena las crisis. Veamos un poco al respecto. Estas neuronas anormales que forman parte de este foco epileptógeno o foco de la epileptogénesis van a mostrar alteraciones, nos dice, estructurales en la membrana que condicionan modificaciones sustanciales en sus características electrotónicas. ¿Qué significa eso? O sea,
Vemos que el problema está a nivel neuronal, pero ¿qué tiene la neurona que origina esa hiperexcitabilidad neuronal? Nos dice que pueden comenzar a presentarse alteraciones a nivel de la membrana de la neurona, ¿no? Y esto definitivamente va a modificar sustancialmente sus características electrotónicas, ¿no? Y por ende su potencial de equilibrio. Es decir, si ya comienza a haber alteraciones a nivel de la membrana neuronal, esto definitivamente ya afecta que esas neuronas estén en un equilibrio, ¿no? Y definitivamente puede haber una alteración en la velocidad de conducción. Entonces, primer punto, vamos resaltando un poquito ahí que ese foco epileptógeno contiene un grupo de neuronas que en el nivel de la membrana neuronal ya pueden presentarse problemas. Y eso vamos a ver de qué manera se presentan los problemas que puedan llevar a la hiperexcitabilidad neuronal, que ya no esté en equilibrio. Los procesos moleculares que convergen con la aparición de esta serie de alteraciones dieléctricas, ¿no? Ya descargas eléctricas anormales que comienzan a presentar las neuronas, va a depender fundamentalmente de qué cosa, de receptores tanto ionotrópicos como metabotrópicos, ¿no? Los que no solo condicionan severas modificaciones en los flujos iónicos, sino también en la transmisión sináptica y en la comunicación intracelular. Me explico. Nos dice que estas alteraciones dieléctricas dependen mucho de la actividad de receptores. Cuando recordamos los neurotransmisores que participan a nivel del sistema nervioso central, tengo que recordar la participación importante del glutamato o el ácido glutámico y el GABA, que en un cerebro de funcionamiento, en un cerebro no epiléptico, están en equilibrio, ¿no? Pero nos dice que el problema en estos pacientes epilépticos es que hay un desequilibrio en este sentido y tiene que ver mucho con su interacción frente a receptores. El neurotransmisor excitatorio es el glutamato, que hecho sea de paso también es un digamos, es el que a partir del glutamato se puede también producir el GABA, ¿no? Eh, pero regresando al glutamato, el glutamato hay que recordar que puede interactuar a nivel de diferentes receptores, tanto receptores ionotrópicos como metabotrópicos. Y acá tengo que recordar mucho, digamos, dentro de lo que serían los receptores ionotrópicos, receptores NMDA, receptores AMPA, por ejemplo, y también dentro de lo que serían los receptores metabotrópicos, que son receptores acoplados a proteínas G, por ejemplo, tenemos tres grupos, hasta tres grupos de receptores metabotrópicos, el mGlu-R, ¿no? O receptor de glutamato M, pero podemos tener mGlu-R 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y cada uno de ellos, por ejemplo, en el caso de estamos revisando un poquito los receptores para el glutamato, los metabotrópicos, sobre los cuales interactúa el glutamato y que va a desencadenar la hiperexcitabilidad neuronal, ¿no? En el caso, por ejemplo, del mGlu-R1, el mGlu-R5, que son receptores a nivel, digamos, que se encuentran a nivel postsinápticos acoplados a proteínas GQ. Tenemos dentro del grupo 2 el mGlu-R2, el R3, que son presinápticos acoplados a proteínas GI. Por ejemplo, estos que vamos a ver en un ratito en un esquema, en una gráfica, tienen que ver mucho con la regulación de la liberación del neurotransmisor glutamato. Eso es importante porque cuando hay un exceso de glutamato puede llevar a a origen de una hiperexcitabilidad neuronal, ¿no? Y así podríamos seguir hablando del grupo 3 que tiene el mGlu-R4 receptor, ¿no? mGlu-R6, 7 y 8, por ejemplo, ¿no? Entonces, nos dice que hay un problema en lo que sería estas actividades de estos receptores, ¿no? Entonces yo recuerdo aquí que puede haber un exceso de del glutamato a través de sus receptores, tanto ionotrópicos como metabotrópicos, ¿no? Que acabamos un poquito de revisar. Y eso podría llevar a una hiperexcitabilidad neuronal. Aparte nos dice que no obstante, y acá menciona lo que me estaba indicando, ¿no? No obstante que la liberación presináptica de acetilcolina puede ser el estímulo desencadenante del fenómeno dieléctrico, es el ácido glutámico, el glutamato, el que refuerza y sostiene el proceso, que es lo que acabamos de revisar, ¿no?
Y acá, por ejemplo, para hacer un repaso de lo que les estaba comentando, ¿no? Porque esto va a tener que ver mucho con la liberación de más neurotransmisores glutamato, probablemente de lo que debería haber. Dice, cuando la interneurona facilitatoria libera glutamato y este actúa sobre un receptor específico en MDA, AMPA, mGlu-R receptor, ¿no? Dentro de los metabotrópicos, se activa una proteína sinasa que al promover, digamos, un influjo sostenido de calcio, ¿no? Y esto básicamente tendrían que ver con los que están acoplados a proteínas GQ, básicamente, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, tenemos al mGlu-R1, el 5, ¿no? Que están relacionados a la proteína GQ. Ahí aplicaría, porque en el caso del mGlu R2, el R3 está relacionado a una proteína GI. Entonces, para el 1 y el 5 aplicaría lo que menciona acá, ¿no? Que se activa una proteína sinasa, ¿no? Cuando están activados estos receptores, que van a promover un flujo sostenido de calcio, ¿no? Y da lugar a la formación del complejo calcio-calmodulina, el que estimula a su vez otros receptores facilitatorios que además incrementan la liberación de neurotransmisor al mismo. Esto es básicamente un poquito complejo, solamente es como para poder recordar, porque lo que principalmente yo tengo que recordar aquí es glutamato, activa diferentes receptores y a su vez en función a que yo necesito recordar o saber qué cosa es lo que puede llevar a una persona a producir crisis epilépticas, tiene que ver con un desequilibrio entre lo que son los neurotransmisores excitatorios e inhibitorios. Y en este caso estamos viendo de que tiene que ver mucho con la activación del glutamato, ¿no? El exceso de glutamato, más, o sea, más liberación de glutamato, más interacción a nivel posináptico, etcétera, ¿no? Del glutamato que podría llevar a la hiperexcitabilidad neuronal. Entonces, durante el proceso de epileptogénesis, también la contraparte disminuye la actividad del ácido gamma aminobutírico, o sea, reduce el GABA. Aparte de lo que estamos hablando del exceso de digamos, de la parte excitatoria del glutamato, está en desequilibrio y en desventaja lo que vendría a ser el receptor, el neurotransmisor GABA. Em, entonces, en este caso, por ejemplo, nos dice, em, inhibe la actividad de las neuronas posinápticas, claro, porque cuando hablamos del neurotransmisor GABA, este va a actuar a nivel posináptico de los receptores GABA-A, y cuando hay una interacción neurotransmisor GABA con receptor GABA-A a nivel posináptico, lo que va a originar es un aumento de la conductancia de cloruro, lo cual va a llevar a una hiperpolarización, lo cual llevaría a la inexcitabilidad, digamos, neuronal. Pero este proceso es el que está reducido, ¿no? Entonces, al disminuir la liberación de GABA o la síntesis de GABA, disminuye el número de receptores postsinápticos sobre los cuales actuaría el GABA, ¿no? Decrece, ¿qué cosa? La electronegatividad de potencial de equilibrio y permitiendo que estímulos de menor intensidad desencadenen despolarizaciones de la membrana, con la consecuente formación de potenciales de acción que se van a propagar rápidamente a través de la neurona postsináptica, ¿no? De la misma manera, el incremento de la excitabilidad de la neurona postsináptica promueve a su vez liberación de glutamato y asfáltico, ¿no? Entonces, eso más o menos en términos generales del problema que desencadenaría o que estaría presente durante lo que sería, dentro de lo que es la epilepsia. Bien, entonces, un poco hemos visto lo que sería mm, lo que motivaría la hiperexcitabilidad neuronal de este grupo de neuronas afectadas, que se producen, digamos, descargas anormales eléctricas y que dan inicio con un foco epileptógeno y que desencadenan las crisis. Pero la pregunta sería, ¿qué es lo que origina las epilepsias? ¿Cuál es la etiología, ¿no? ¿Cuál es la causa de las epilepsias? Punto de partida, si vemos aquí que el 60-70% de la población que la padece se considera y se clasifica dentro de la epilepsia de etiología primaria o idiopática, es decir, no se conoce, no se sabe por qué es que la persona presenta epilepsia. No, se inicia entre los 5 y 20 años de edad y nunca se identifica su origen. La mayor parte de la población epiléptica va a ser de origen desconocido.
¿no? Entonces, que definitivamente puede haber una carga genética de por medio, se dice probablemente podría ser, pero no es concluyente en todo caso. Podría ser una de las causas, sí podría ser, ¿no? Pero en el resto no se sabe. En el tipo de etiología secundaria o sintomática, aquí sí, nosotros conocemos el por qué el paciente convulsiona. Puede haber alguna anormalidad congénita, puede ser después de algún traumatismo, ¿no? O alguna lesión cerebral ocupativa, por ejemplo, tumores, como vemos en esta imagen, ¿no? Lesiones cerebrales ocupativas, los tumores cerebrales pueden llevar a convulsiones, ¿no? Si el paciente comienza a manifestar la crisis y entre toda la evaluación encuentran el origen, bueno, ese es de tipo secundario, ¿no? Encuentran el tumor allí, bueno, eso sería el origen, ¿no? Puede ser por abscesos, quistes, por enfermedad vascular, trastornos degenerativos, infecciones tipo VIH, meningitis, encefalitis, toxoplasmosis, criptococosis, tuberculosis, también podrían llevar, ¿no? Entonces aquí es eh, curar, tratar lo que origina la crisis epiléptica, ¿no? Y de la mano también con los tratamientos anticonvulsivantes. Como veíamos también la semana pasada, dicho sea de paso, ¿no? Por ejemplo, cuando en el seminario de toxicología y veíamos, por ejemplo, en las convulsiones que podrían originar los órganos florados, por ejemplo, ahí estaríamos ante no un paciente epiléptico, sino un paciente que presenta convulsiones por el ingreso de esta sustancia tóxica. Entonces ahí sería de tipo secundario, por ejemplo. ¿No? Ahora, eso es en cuanto a la etiología. Ahora, asimismo, una vez digamos que ya vemos de que o es secundaria o es primaria o idiopática, hay que ver lo que manifiesta el paciente, las crisis que presenta, hay que clasificarlas. Como les había mencionado, se considera que las convulsiones se originan en la corteza cerebral, no en otras estructuras, no del sistema nervioso como tálamo, tallo cefálico cerebral. Ahora, eh, se menciona, se inicia a nivel, se origina en la corteza, se origina en la corteza cerebral, pero acá puede ser focos epileptógenos que aparecen en un lado, en un hemisferio, solamente en ese lado del hemisferio, ¿ya? Los focos epileptógenos y no se propaga hasta el otro hemisferio, ¿no? Como vemos acá, por ejemplo, la convulsión parcial en el lóbulo derecho, ¿no? Ahí es donde se mantiene, digamos, los focos epileptógenos o el foco epileptógeno y no se propaga. Pero cuando hablamos de convulsiones de tipo generalizadas, como vemos en la imagen continua, que aquí sí pueden haber varios focos epileptógenos que se inician al mismo tiempo en ambos hemisferios. A eso se refiere. Entonces, los focos epileptógenos están dando en un hemisferio nada más, entonces estaríamos ante convulsiones parciales. Están los focos epileptógenos abarcando desde el inicio ambos hemisferios, y entonces ahí estaríamos dentro de las generalizadas, ¿correcto? Y acá tenemos a su vez dentro de las convulsiones parciales pueden ser parciales simples, complejas y parciales con convulsiones tónico-clónicas generalizadas de manera consecutiva. Y dentro de las generalizadas pueden haber crisis de ausencia, mioclónicas y tónico-clónicas. Aquí voy a hacer un paréntesis para mencionar lo siguiente. Como estamos viendo, estamos desarrollando un poco desde la etiología, un poquito la parte molecular, donde poder detectar cómo y por qué se produce el trastorno de las neuronas anormal, el funcionamiento anormal neuronal. Y de la etiología estamos pasando a la clasificación de crisis. A lo que yo voy es lo siguiente, necesito tocar estos puntos básicos para poder entender cómo es que se utilizan los fármacos. Y comprenderán que esto es un problema de salud bastante complejo. La verdad, hasta revisando para esta clase, también estoy viendo que ha habido una modificación en lo que es la clasificación, inclusive de las convulsiones. O sea, es muy complejo porque hay una serie de sintomatologías, signos, en fin, manifestaciones que presenta el paciente epiléptico que lo hace ser complejo. Ahora, eh, lo que me compete es la parte farmacológica. Pero para poder entrar a lo que es la parte farmacológica, me estoy apoyando en esta parte, digamos, inicial, con respecto a lo que menciona Goodman y Hillman.
No, Goodman y Hillman lo clasifica de esta manera, lo hace también muy sencilla, muy didáctica, lo básico necesario para poder abordar la parte farmacológica. Ya con más detalle, ya lo verán en clínica. Entonces, por eso lo estoy presentando de esta manera, que es muy sencillita, pero para poder abordar y entender los fármacos, los tratamientos farmacológicos para las convulsiones. ¿Listo? Cerrado mi paréntesis, entonces retomamos. Entonces estábamos viendo de que e identificando que el problema de las alteraciones del funcionamiento neuronal y el foco epileptógeno, los focos epileptógenos se pueden solamente, ¿cómo se llama? Eh, digamos, permanecer en un lado del hemisferio parciales o abarcar ambos hemisferios, ¿no? Y ahí cada uno con sus correspondientes subtipos de crisis. Ahora, brevemente vamos a ver qué significan estos dentro de las convulsiones parciales. Bueno, por ejemplo, las parciales simples nos dice que aquí depende de la región de la corteza que se vea visto afectada, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos dice si la región de la corteza activada por la crisis convulsiva, por ejemplo, expresa el pulgar izquierdo, no se producirán sacudidas del pulgar y ahí queda, ¿no? Aquí el punto clave es que también no hay pérdida del conocimiento del paciente, ¿no? Acá el aspecto clave es que se mantiene la conciencia, ¿no? Y en el electroencefalograma se observa un foco de inicio específico que no se va a propagar. De las parciales, sí, o sea, de las complejas hacia adelante, ya todo ya viene con pérdida del conocimiento del paciente, ¿no? Las complejas, las crisis eh, o las convulsiones parciales complejas, ¿no? Aquí hay una pérdida del conocimiento que puede durar entre 30 segundos a 2 minutos, aunada, por ejemplo, a movimientos como chasquear los labios o agitar la mano, ¿no? Eso ya me está dando una indicación de que hay una crisis en ese momento, ¿no? Y el electroencefalograma revela un foco de inicio con escasa propagación, por eso es parcial. Y en el caso de las parciales tónico-clónicas generalizadas de manera consecutiva, puede iniciarse la convulsión con una simple, con una compleja, y va evolucionando hasta convertirse en una convulsión tónico-clónica, ¿no? De tipo generalizada, ¿no? Y acá también hay pérdida de conocimiento. Ahora, dentro de las generalizadas, donde el foco epileptógeno ya abarca ambos hemisferios. Aquí pueden haber crisis de ausencia, convulsiones mioclónicas o espasmos infantiles, también se le conoce, ¿no? Y convulsiones tónico-clónicas, que se denominaba también antiguamente o gran mal, ¿no? Y las crisis de ausencia o petit mal también. Las crisis de ausencia, aquí hay una pérdida del conocimiento repentino, estoy haciendo, por ejemplo, estoy hablando y me quedo de una manera así inmóvil, aunada a una mirada, a un punto fijo la mirada, ¿no? Se interrumpen las actividades, ¿no? Que se está haciendo y puede durar entre 30 segundos. Usted le habla, no le va a responder porque está presentando una crisis de tipo generalizada, ¿no? Y en el electroencefalograma presenta varios focos de inicio. En las convulsiones mioclónicas es como descargas eléctricas, ¿no? De un segundo aproximadamente, ¿no? Por eso dice tipo choque eléctrico, ¿no? Puede ser circunscrita a una extremidad o en todo el cuerpo, ¿no? Y acá también se presentan varios focos de inicio. En las convulsiones tónico-clónicas generalizadas, son parecidas a las parciales que comentaba, pero no van precedidas de estas, entonces directamente. Y se mezclan ambas fases, convulsiones tónicas, como vemos aquí en la imagen, en este dibujo, y las convulsiones clónicas. La convulsión o la fase tónica, aquí es una contracción de todos los músculos, ¿no? La posición de la cabecita hacia adelante, como vemos aquí, rígido, ¿no? Completamente. Es muy peligrosa esa fase, no se paraliza, no puede respirar el paciente y hay que sacarlo lo más pronto de esa crisis, ¿no? En el caso de la fase clónica hay contracción, relajación continua, ¿no? Y se mezclan ambas fases. Nosotros esto, por ejemplo, lo vamos a ver ahora en esta semana en el laboratorio, ¿no? Unas convulsiones de tipo generalizadas tónico-clónicas que vamos a producirlo con pentilenotetrazol. Listo. Ahora, pero yo cómo determino una u otro tipo de crisis que presentan. Bueno, por ejemplo, el cuadro clínico en una convulsión típica tipo gran mal, ¿no? Estas duran mucho, ¿no? Ya que está 3, 4, 5 minutos, 6 minutos, ya es bastante grave. Yo recuerdo hace años, muchísimos años,
años, muchos años atrás, casi como 20 años creo, cuando revisaba en esta clase y dentro de la literatura se encontraba pues que se consideraba gran mal, si no cesaba creo 15, 20 minutos, que era una exageración, ¿no? Que los mismos autores de la época ya más actual dicen es demasiado, para recién considerarla gran mal, pero bueno. Ahora el tiempo ha disminuido, ¿no? Por eso les mencionaba algo alrededor de 5 minutos, ya es bastante, ¿no? Para considerar este tipo de convulsión. Bueno, nos dice que el ataque va precedido de un cuadro denominado aura, ¿no? Puede ser con cefalea previa a la crisis, el cambio de humor repentino, letargia, ¿no? Que presenta el paciente, que ya le da una noción, ya se me puede venir una crisis epiléptica, ¿no? Aquí hay una pérdida del conocimiento y puede ser también estos ataques de manera impredecible, ¿no? Y pueden ocurrir inclusive mientras el paciente que está durmiendo, ¿no? Así de críticos son estos tipos de crisis. Los factores que pueden precipitar las crisis puede ser la falta de sueño, una medicación inadecuada, ¿no? En el caso de que presenta la crisis, le dan tratamiento y no está funcionando y presenta la crisis, ¿no? El alcohol también puede llevar, el exceso de alcohol, claro está, podría llevarse a esto. Estrés emocional, luz o ruidos intensos, ¿no? Fiebre, por ejemplo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la fiebre, este cualquier persona que no se controla adecuadamente la fiebre podría llevar a convulsiones y eso no lo hace ser epiléptico, ¿no? Sino que las convulsiones. Entonces ahí es tratar la fiebre, evitar que llegue a una hipertermia muy, muy alta para que no desencadene eso, ¿no? Para el diagnóstico, como les mencionaba, hay diferentes métodos que se utilizan, por ejemplo, dentro de ellos exámenes auxiliares como el electroencefalograma, para determinar el tipo de epilepsia y qué tratamientos hay que seguir. O sea, el tratamiento tiene que ver con determinar efectivamente, hacer un buen diagnóstico, qué tipo de crisis presenta el paciente para poderle dar el tratamiento, ¿no? Tomografías nos va a ayudar también, resonancia cerebral, pueden determinar la localización, ¿no? del problema y la naturaleza del foco epileptógeno. Otros exámenes, por ejemplo, estudios serológicos, análisis de líquido cefalorraquídeo, función renal y hepática, entre otros, ¿no? Entonces, la baja de glucosa también podría llevar a este tipo de crisis, ¿no? Entre otros. Ahora, antiguamente, ¿no? Cuando ya había el interés para que se pueda encontrar tratamientos, la premisa era encontrar el fármaco anticonvulsivante que logre suprimir todas las convulsiones, ¿no? Pero la verdad que se ha visto de como esto es complejo, no se conoce 100% el origen de estas crisis, de esta epilepsia, que no se encuentra actualmente, digamos, un fármaco que cubra todos los tipos de crisis epiléptica. Acabamos de ver todos los tipos de crisis que existen y dentro de la clasificación más sencilla. Entonces, por eso acá dice, ¿no? El anticonvulsivo ideal suprimiría incondicional todas las convulsiones. O sea, no existe ese tratamiento que suprima todo, independientemente, o sea, no interesa el tipo de crisis, la cosa, este tratamiento cubre todo. No existe. Entonces, por eso hay que determinar el tipo de crisis para poder determinar el tipo de tratamiento. Y eso ya nos dan las guías, ¿no? Los protocolos a seguir tal tipo de crisis, tal tipo de tratamiento, ¿no? Ahora, lo ideal sería que no generaran efectos adversos, ¿no? Que sean de mucha incomodidad para el paciente. En todo caso, que se pueda sobrellevar, ¿no? Ahora, los fármacos de uso actual logran el control de la actividad convulsiva, ¿no? En algunos pacientes, ¿no? Sin causar en muchos casos efectos no deseados que varían en gravedad, desde trastornos mínimos del sistema nervioso central hasta la muerte, inclusive por anemia plástica o insuficiencia hepática. Bueno, entonces ya habíamos visto también en la semana de RAMS, en los seminarios, la gravedad de las RAMS, ¿no? Y acá vemos también que dependiendo del tratamiento, hay muchos aspectos acá, ¿no? Hay personas que pueden estar años, muchos años, muchísimos años, digamos, con los tratamientos anticonvulsivantes y se va a poder manejar. Pero en el caso que se está mencionando acá, ¿no? Que por muerte por anemia plástica o insuficiencia hepática, habrá que ver también otros factores que pueden ser hasta inclusive reacciones de tipo B, inclusive, ¿no? Que pueden desencadenar estos desenlaces.
Y hay que ver también de repente, es tan severa las crisis que no logran ser controlados, se pueden asociar, se sinergizan los tratamientos y podría llevar a esto, ¿no? Pero la verdad, hay que ser positivos. Los fármacos anticonvulsivantes existen y funcionan muy bien para la mayoría de los pacientes. Hay ciertas excepciones como todo, ¿ya? Donde no funcionan muy bien. Pero en la mayoría sí funcionan. Las crisis convulsivas se pueden detener. Eso es lo que se dice. Y así funciona. Ahora, ¿con qué? ¿Con qué tratamos a nuestros pacientes? Bueno, en esta imagen nos da una idea, por ejemplo, estructuralmente la forma que tendrían los fármacos que nos ayudan a tratar las convulsiones. Nos dice que los fármacos antiepilépticos pertenecen a grupos de composición heterogénea. La estructura química de algunos de ellos muestran en la siguiente figura, ¿no? Como les decía. Y aunque existen cierta semejanza estructural entre algunos de ellos, por ejemplo, aquí la carbamazepina con la fenitoína, por ejemplo, ¿no? Acá la fenobarbital con la primidona, no siempre van a compartir el mecanismo de acción igual, o su espectro terapéutico, la aplicación clínica se van en lo que se van a utilizar. Entonces, o sea, los fármacos son diversos, estructuras diversas, pero no siempre comparten la utilidad clínica, o sea, son exactamente igual para los diferentes tipos de crisis epilépticas. ¿Cuáles son estos fármacos? Bueno, la farmacoterapia es amplia. Am, Esto lo tomé de Flores, Farmacología Humana de Flores, y en Flores lo clasifica de esta manera: primera generación, segunda hasta tercera generación, ¿no? En los de primera generación, por ejemplo, tenemos ahí el fenobarbital, fenitoína, que es muy conocida la fenitoína, ¿no? La etosuximida y la primidona. Lo de segunda generación tenemos aquí, por ejemplo, la carbamazepina, al ácido valproico o valproato también que se le conoce, y benzodiazepinas. Vamos a ver qué benzodiazepinas son las que podríamos utilizar. Y dentro de los de tercera generación tenemos a la vigabatrina, gabapentin o gabapentina, felbamato, la motricina, topiramato. Fosfenitoína, suena a fenitoína. Vamos a ver qué ventaja tiene esa fosfenitoína frente a la fenitoína clásica, ¿no? La tiagabina, el levetiracetam, sonizamida y oxcarbamazepina también, ¿correcto? Entonces, así es como clasifica Flores, ¿no? Y eso es lo que en eso nos vamos a apoyar. Pero ya que estamos hablando de diferentes generaciones, la pregunta es: ¿y por qué existen así primera, segunda, tercera generación? Bueno, en términos generales, cuando veamos esto de las generaciones para diferentes grupos de fármacos, por ejemplo, también de repente antihistamínicos de primera, de segunda generación, ¿no? En este caso anticonvulsivantes de primera, segunda, tercera generación, ¿no? Estos tratamientos, las nuevas generaciones siempre tienen que tener un plus adicional a la generación que precede. O sea, si se consideran nueva generación es porque tienen algo que supera a la anterior. Y vamos a ver qué nos dice la siguiente diapositiva. Los antiepilépticos de segunda generación, como la carbamazepina, el ácido valproico, han ido sustituyendo a los de primera. ¿Por qué? Porque tienen una eficacia, va a ser similar, pero ¿qué es lo que va a tener de ventaja? Van a ser mejor tolerados por los pacientes y tener un mejor perfil de farmacocinético. Ahora, acabo un paréntesis para mencionar lo siguiente. Dentro de los objetivos del tratamiento anticonvulsivante, el primer objetivo para el tratamiento anticonvulsivante es que el fármaco que nosotros elijamos para nuestro paciente tiene que lograr suprimir las crisis epilépticas. Número uno, si mi tratamiento funciona, lo va a lograr suprimir por completo las crisis. ¿Correcto? Siguiente objetivo es que ese tratamiento anticonvulsivante, aparte que suprime la crisis, no debe limitar la actividad diaria de mi paciente, no debe afectar la vida diaria de mi paciente. Es decir, que las RAM sean lo suficientemente sobrellevaderas para que no le limite en su vida diaria. Esos serían los dos objetivos. Entonces, bajo esa premisa, los de segunda generación, la eficacia va a ser muy similar, pero que va a apoyar el segundo objetivo, o sea, va a ser mejor tolerado por nuestros pacientes y va a tener un mejor perfil farmacocinético.
Y eso tiene que ver mucho con el tema de las interacciones, porque estamos ante un tratamiento crónico, una enfermedad crónica, por lo tanto un tratamiento crónico, y en algún momento de la vida del paciente, de esos años que lleve con el tratamiento, va a tener que utilizar probablemente algunos otros fármacos. Y estos, los de primera generación, tienden a interaccionar mucho con muchos fármacos. Vamos a ver después también eso. En cuanto a las benzodiazepinas, su uso crónico está limitado por sus efectos secundarios que presentan las benzodiazepinas y por el desarrollo de tolerancia. Por eso la verdad que no están como tratamientos de primera línea, salvo que sea como tratamiento agudo para crisis muy severas que se estén presentando debido a sus ventajas farmacocinéticas que tienen, la alta liposolubilidad que estas tienen, ¿no? Y para poder frenar. O sea, en esas condiciones, bajo esas circunstancias, sí, digamos, para atacar, frenar un tratamiento agudo, ¿no? De una crisis aguda en el paciente sí se podrían dar, pero como tratamiento crónico, como vemos acá, está limitado por sus efectos secundarios. Ahora, esto no quiere decir que de repente hayan pacientes que lo utilizan. ¿Por qué? Porque si se han descartado otras opciones, lo que me quedaría son estas, ¿no? Pero sí, lo que puede pasar es que haya tolerancia a lo que es el tratamiento. Ahora, y los de tercera generación se caracterizan por una buena tolerabilidad y porque tienen menos interacciones entre sí con otros fármacos que los de primera generación y algunos de ellos son eficaces frente a epilepsias resistentes a los clásicos. Esa es la ventaja. Entonces, interactúan menos e inclusive son una nueva opción para en casos no funcionan las generaciones anteriores, ¿ya? Para las epilepsias resistentes a los tratamientos clásicos anticonvulsivantes, ¿no? Se pueden utilizar como fármacos coadyuvantes en casos de resistencia, aunque también ya hay estudios donde ya podrían verse inclusive como monoterapia dentro de la tercera, porque hay que ir probando si no está, si hay resistencia a la terapia convencional. Bueno, ahora, como vemos, esta enfermedad de la epilepsia es bastante compleja y la verdad que no existe un consenso respecto al tratamiento medicamentoso. O sea, ¿qué es lo que hay que, para tal crisis tónico-clónicas, la crisis mioclónicas, las parciales complejas, qué tipo de tratamientos le vamos a dar? Sí hay protocolos que nos van a dar una idea, pero acá es importante, Goodman y Hillman también lo mencionan. Dado que es una enfermedad compleja, ¿no? No existe un consenso respecto al tratamiento medicamentoso y hay varios esquemas terapéuticos de la farmacoterapia antiepiléptica. Así es, subrayo esto, existen varios esquemas terapéuticos para el manejo de la epilepsia. Y por eso que aquí he traído algunos, ¿no? Esto es también de Goodman y Hillman, y acá vemos, por ejemplo, que el uso de los tratamientos que se sugiere va de la mano con la clasificación que les presenté, ¿no? Entonces, aquí Goodman y Hillman lo clasificaba parcial simple, compleja, secundariamente generalizada, crisis de ausencia, mioclónicas, tónico-clónicas. Aquí vemos, por ejemplo, en este lado derecho, los anticonvulsivos convencionales, que serían como que tratamientos de primera línea. Es decir, una vez que ya tengo diagnosticado adecuadamente mi paciente y, por ejemplo, se determina que lo que presenta puede ser una convulsión parcial simple. Entonces, lo que me va a funcionar o una parcial compleja, los tratamientos de primera línea que suelen funcionar bastante bien sería, por ejemplo, la carbamazepina, fenitoína y valproato. Si vemos, por ejemplo, la carbamazepina y fenitoína, estructuralmente son muy parecidas, como veíamos hace un rato, ¿no? Pero acá lo resaltan así en letras más grandes, inclusive la carbamazepina, que es lo que recomienda. Ya sabemos por qué, porque quiero ir a lo que es que logre inhibir, suprimir la crisis y que sea mejor tolerado también, inclusive por mi paciente. Entonces, en esa balanza, por ejemplo, está a favor la carbamazepina y por eso que aquí lo mencionan como de primera línea, ¿no? Entonces, pero si no me funciona la carbamazepina, puedo optar por una fenitoína, por un valproato, como tratamientos de primera línea. Y así, por ejemplo, acá en las de tipo generalizadas, en las crisis de ausencia, tratamiento de primera línea, etosuximida, o si no, puedo optar por un ácido valproico, por un clonazepam. En las convulsiones mioclónicas también ácido valproico o valproato, clonazepam como tratamientos de primera línea, y así podríamos ir mencionando para los demás. Ahora, en el caso, por ejemplo, de que no funcionen esos tratamientos de primera línea, tenemos la siguiente opción, que son tratamientos de segunda línea, por ejemplo.
¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, si ya probamos con carbamazepina, fenitoína o valproato, ya ahí tiene que ver mucho, digamos, ya la decisión médica, ¿no? Entonces, o pruebo los tres o de carbamazepina, pasamos a lo que sería la siguiente alternativa, ¿no? Entonces ahí puede ser, no funcionan estos, vamos con una gabapentina, ¿no? Y así hay que ver en el tratamiento que mejor funciona al paciente, ¿no? Igual acá en las crisis de ausencia no me funcionan esto, vamos por segunda línea, la motrigina, etcétera, ¿no? Igual así sucesivamente para los otros. Entonces, estos son tratamientos de primera línea o de primera elección y esos son de segunda línea, ¿no? Que hay que diferenciar cuando veíamos primera generación, segunda generación, tercera generación, para la clasificación de anticonvulsivantes y acá estamos viendo para selección de tratamiento, estamos hablando de tratamientos de primera línea y segunda. Ahora, ¿de dónde sale esto? Esto sale definitivamente de la experiencia médica, ¿no? De la experiencia médica, de lo que se ha visto a nivel clínico. Entonces, en función al conocimiento médico, clínico, ya se van presentando el orden de mayor eficacia que presentarían estos tratamientos anticonvulsivantes. Bien, ahora ya tengo como que se dice en el paquete entiendo el origen que no se conoce en la mayoría, tengo cómo se clasifican las crisis epilépticas, hemos visto las parciales, las generalizadas, los subtipos, hemos hablado de que para poder tratar estos tipos de crisis me apoyo con todos los métodos para el diagnóstico para poder determinar, tiene tal tipo de crisis epiléptica para poder ver en los protocolos o esquemas de tratamiento qué tipo de tratamiento de primera o de segunda línea yo tengo que elegir. Pero finalmente esto es cómo es que actúan, cómo es que funcionan estos tratamientos y vamos a abordar ya con más detalle la parte farmacológica, ¿no? Y habiendo revisado al inicio qué es lo que podría originar y desencadenar las crisis o la epilepsia como tal. Entonces, pero los fármacos, ¿cómo es que funcionan? Veamos. Según Goodman y Hillman, menciona tres tipos de mecanismos de acción principal anticonvulsivantes. El primer mecanismo consiste en limitar las descargas reiteradas de las neuronas, ¿no? Lo logra como bloqueando los canales de sodio voltaje dependiente. O sea, un mecanismo principal sería bloqueo de canales de sodio voltaje dependiente activados por voltaje. Aquí tenemos, por ejemplo, fenitoína, carbamazepina. Otro mecanismo de acción nos dice, se logra los mecanismos de acción anticonvulsivante por un mecanismo que tiene que ver con inhibir la sinapsis mediada por el ácido aminobutírico, gamma aminobutírico, el GABA, ¿no? Entonces eso tiene que ver con facilitar la acción del GABA, ¿no? GABAérgico, o facilitar o potenciar la acción del GABA, GABAérgico, o mimetizar la acción del GABA, GABA mimético, ¿ya? Eso es lo que quiere decir este mecanismo de acción. Por ejemplo, tenemos aquí fenobarbital y benzodiazepinas. Y aquí tenemos un receptor GABA-A, el cual requiere de los neurotransmisores GABA que vemos aquí en rojito, que son los que lo activan. Normalmente el GABA como neurotransmisor activa los receptores GABA-A y eso hace que ingrese el cloruro. Pero en el caso de las benzodiazepinas y los barbitúricos, en cada lugar, en cada sitio, digamos, de las subunidades del receptor GABA pueden activar o facilitar la acción del GABA y aumentar más de lo que normalmente se conduce acá el cloruro. De alguna manera compensar. Ese es un mecanismo de acción general. Otro mecanismo de acción nos dice que tiene que ver, por ejemplo, y son eficaces para las crisis de ausencia, por ejemplo, la inhibición de los conductos de calcio, ¿no? Activados por voltaje, ¿no? Encargados de las corrientes tipo T. Aquí tenemos la etosuximida, donde normalmente el canal de calcio activado por voltaje va a conducir calcio, ¿no? Y acá vemos que aquí ya lo van a cerrar el valproato, la etosuximida, pueden cerrar y bloquear ese ingreso de calcio. Esto es interesante porque hay que ver el calcio, porque es bueno, aumenta, promueve la excitabilidad neuronal y tiene que ver mucho también con qué, con ese aumento de la hiperexcitabilidad neuronal a nivel de la membrana presináptica. A nivel presináptico puede aumentar el ingreso de calcio y eso puede ayudar definitivamente a que se liberen neurotransmisores de tipo excitatorio, por ejemplo.
¿no? Vamos a ver entonces. Ahora, esos son los mecanismos de acción general que tienen los anticonvulsivantes, pero la verdad que con los años han ido apareciendo más mecanismos o dianas de acción de los fármacos anticonvulsivantes y eso es bueno porque, bueno, se sabe que existen pacientes que pueden ser refractarios, o sea, a lo que son los tratamientos convencionales, no responden a los tratamientos convencionales. Entonces, de ahí la necesidad de poder encontrar nuevas dianas terapéuticas. Acá tenemos, por ejemplo, también de Goodman y Hillman, tenemos la diana molecular, la biofase, donde actuarían, por ejemplo, a través de los conductos de sodio, tenemos felbamato, fosfenitoína, fenitoína, ¿no? La carbamazepina como mecanismo de acción. Tenemos también otros mecanismos que tienen que ver con un bloqueo de los canales de calcio, como lo habíamos visto. Ahora, dentro de lo que son los canales de calcio, específicamente a nivel de la subunidad alfa 2 delta, pero que tiene que ver con el bloqueo de los canales de calcio, ahí aparece, por ejemplo, la gabapentina, que son mecanismos de acción específicos, ¿no? Los que pueden modular la acción del receptor GABA A, ¿no? A través de mejorar o facilitar la acción del GABA, también a través de la inhibición de las enzimas que las pueden degradar. No es otro mecanismo de acción. ¿Para qué voy a degradar o permitir que siga degradándose el GABA si lo puedo mejor que se acumule para que pueda equilibrarse el sistema, ¿no? O sea, y antagonizar la hiperexcitabilidad neuronal. Habíamos hablado también de la importancia de lo que son estos receptores excitatorios, por ejemplo, los NMDA, ¿no? Por parte de la activación de que tiene el glutamato sobre estos receptores NMDA, sobre los AMPA, por ejemplo, que son de tipo excitatorio, ¿no? Para que bloqueen lo que sea la entrada de calcio a través del NMDA o de sodio a través de los AMPA, ¿no? O también, de repente, a nivel intracelular, ¿no? A través de estamos acá, a través de las proteínas de vesículas sinápticas que también, ¿no? Que podría ayudar a reducir la liberación de más neurotransmisores, ¿no? En el caso de los excitatorios nos convendría que se reduzcan, ¿no? Y bueno, así podríamos seguir hablando de varios mecanismos que han ido apareciendo, pero de repente acá es un poco confuso, ¿no? ¿Cómo es que mm, lograrían antagonizar estas epilepsias? Bueno, como punto número uno, podríamos decir entonces, los objetivos neuronales de los fármacos anticonvulsivos actualmente y de los medicamentos potencialmente anticonvulsivantes van a incluir, entonces, el punto de acción de los anticonvulsivos van a incluir tanto las sinapsis excitadoras o excitatorias como las inhibitorias. Es decir, el objetivo neuronal de los tratamientos anticonvulsivantes van a tener como objeto tanto la sinapsis glutamatérgica y la sinapsis GABAérgica. En esos dos puntos es donde van a atacar y van a actuar los fármacos anticonvulsivantes. Entonces, lo que les estaba mencionando era esto. Esto lo tomé de Katsum, me pareció muy bonita esta imagen, ¿no? Ahí está, por ejemplo, estamos ante una sinapsis glutamatérgica. Y acá, por ejemplo, vemos estos puntos rojitos que vendría a ser el glutamato o el ácido glutámico. Entonces, miren, a nivel presináptico tenemos una terminal nerviosa presináptica. Voy a resaltar aspectos claves. Tienen algunas funciones ahí, o muchas, digamos, funciones importantes, pero para poderlo correlacionar con el mecanismo de acción farmacológico anticonvulsivante, voy a resaltar específicamente lo que necesitamos recordar para poder entender los tratamientos. Entonces, por ejemplo, puede haber despolarización sostenida, chicos, por un exceso de sodio. Entonces, acá vemos canales de sodio activados por voltaje o voltaje dependientes. Vemos el canal de calcio, ¿no? Voltaje dependiente, ¿no? También del cual depende el ingreso de calcio para que puedan liberarse más neurotransmisores excitatorios como glutamato, ¿no? La importancia del canal de potasio también, ¿correcto? Ahora, a nivel intracelular, la proteína de vesícula sináptica, que acá es
V2A, que no se nota muy bien esta S, pero acá es una S, y está en el caption, está más clarito que le aumentó el tamaño, no se ve muy bien, pero esa es una proteína de vesícula sináptica que acá usualmente almacena este glutamato, y este también podría ser una interesante diana, porque si se libera más glutamato, hay más excitabilidad posináptica. Entonces, por aquí podría ser una diana, por ejemplo, terapéutica, el bloqueo, que no se libere más. Por otra parte, vemos, por ejemplo, una proteína citoplasmática neuronal que se denomina proteína mediadora de respuesta a colapsina. Proteína mediadora de respuesta a colapsina. Y acá está un poco distorsionada la imagen, pero es el CRMP. CRMP, ¿no? Y esto va a ser muy útil para lo que hace el desarrollo neuronal. Y por acá vemos un transportador de glutamato, o sea, lo que se libera hacia la sinapsis o hendidura sináptica, o el espacio sináptico. Aquí vemos que también se podría recuperar el glutamato. ¿Mm? Veíamos también, y el glutamato a nivel postsináptico importante porque puede aumentar lo que es la excitabilidad por una interacción a través de sus receptores ionotrópicos. Acá vemos los receptores ionotrópicos NMDA, AMPA mencionábamos, ¿no? Entonces aquí hay que evitar que se estimulen estos receptores, por eso que hay dianas que tienen que ver con el bloqueo de estos receptores postsinápticos. Y hablábamos de que el glutamato también es importante, por ejemplo, a través de sus receptores presinápticos metabotrópicos, y acá están los que les mencionaba, el receptor para glutamato mGlu-R2, presináptico mGlu-R3, presináptico, que también tienen que ver ambos, resumiendo un poquito dentro de las funciones que tiene, también con la facilitación de la liberación de más neurotransmisores del glutamato, por ejemplo. Entonces, este sistema, por lo que se conoce, es lo que estaría hiper aumentado. Y por eso cuando decían que puede haber una alteración en lo que es la membrana de las neuronas, ¿no? Lo que podría llevar a el funcionamiento neuronal anormal, ¿no? Tiene que ver con esta imagen, ¿no? Entonces, por eso es que los mecanismos de acción apuntan a estos puntos de bloqueo de sodio, bloqueo de canales de calcio, no bloqueo de los receptores NMDA, AMPA, probablemente aquí inhibiendo, bloqueando los receptores de vesícula, a proteína de vesícula sináptica, que serían dianas interesantes también, que se utilizan para evitar la hiperexcitabilidad. Entonces, a eso se refería que entre los objetivos neuronales de los fármacos apuntan hasta a estas dianas moleculares. Otro punto es intervención de los fármacos. Si lo anterior yo necesito como que bloquearlo, antagonizarlo, yo lo puedo bloquear con este sistema, la sinapsis GABAérgica, ¿no? En este caso, ya el neurotransmisor GABA vendrían a ser los puntos azules. Y aquí, ¿qué es lo que ocurre? Me conviene que haya GABA para que produzca una hiperpolarización postsináptica, ¿no? Que lleve a la inexcitabilidad neuronal, o en todo caso, a antagonizar la vida que está causando el glutamato. Entonces aquí, por ejemplo, las dianas van a ser, y acá vemos algunos canales de calcio, ¿no? El receptor metabotrópico GABA B, ¿no? Metabotrópico, que tiene que ver también con la regulación de la liberación de neurotransmisor GABA, canales de potasio, el sistema que recapta GABA, el GAT1. Entonces aquí podríamos decir, pero ¿para qué necesito recaptar lo mejor que quede ahí, ¿no? Para que siga estimulando los receptores postsinápticos. El sistema, la proteína de vesícula sináptica, que es aquí que almacena el GABA, nos ayudaría. En este caso sí que libere más, ¿no? Y aquí, por ejemplo, tenemos a la GABA transaminasa, que es una enzima que degrada, es una manera de regular, ¿no? Que no haya un exceso de GABA. Pero en este caso, de los cerebros, digamos, que tienen epilepsia, nos conviene de que haya mayor cantidad de GABA, ¿no? Depende también, porque no todo de repente le va a funcionar ese mecanismo de acción, depende. Al paciente que le funcione, tendría que ver, digamos, de repente con GABA, con bloqueo de canales de sodio, etc. Pero en el caso de los pacientes que responden a estos tratamientos, por ejemplo,
al bloquear a esta enzima, la GABA-transaminasa GABA-T, lo que voy a hacer es que aumente la concentración de GABA, ¿no? Y al haber un mayor interacción del receptor GABA-A, mayor conductancia del cloruro, y al haber mayor conductancia del cloruro, mayor hiperpolarización postsináptica, ¿correcto? Ujú. Muy bien. Eso es en imagen, más o menos, para que ustedes tengan una idea de cómo es que actúan estos tratamientos anticonvulsivantes. Muy bien, vamos viendo cómo vamos en tiempo. Vamos a abordar a continuación lo que sería la farmacocinética. Rápidamente, veamos. La mayoría de fármacos se van a administrar por vía oral y todos deben de llegar al sistema nervioso central porque están las neuronas. Entonces, si bien es cierto, podemos encontrar en la literatura de que pueden haber mayor solubilidad o liposolubilidad, finalmente baja liposolubilidad o muy alta liposolubilidad tienen la suficiente liposolubilidad para que lleguen a atravesar la barrera hematoencefálica y actúen, ¿no? Por eso dice, todos deben ingresar al sistema nervioso central. Muchos de estos compuestos son poco solubles, pero finalmente van a lograr su cometido. Su absorción suele ser buena, ¿no? A pesar de que la mayoría son por vía oral. Y miren, a pesar de que vienen por vía oral, estamos viendo que la particularidad de este grupo es que el 80 al 100% de la dosis llega a la circulación. Eso quiere decir que tiene una alta biodisponibilidad. El tema es que acá, en la vía oral, para un tratamiento crónico está bien, ¿no? Pero para medidas de urgencia, de emergencia, en todo caso también, sí ya requiero hasta vía parenteral para que el inicio sea rápido e intenso, ¿no? Bueno, pero acá ya vemos, por ejemplo, que tiene un 80 al 100% de biodisponibilidad. La mayor parte de los fármacos anticonvulsivos o anticonvulsivantes, excepto fenitoína, tiagabina y el ácido valproico, no se unen en gran medida a las proteínas plasmáticas porque eso tiene que ver también con el tema de las interacciones por el desplazamiento de unión a proteínas plasmáticas. Se van a eliminar por lo general a través de mecanismos hepáticos, ¿no? Y la mayoría se convierten a metabolitos activos, ¿no? También que se eliminan por vía hepática. Estos fármacos se distribuyen principalmente en el agua corporal total. Su eliminación es lenta en términos relativos. Por lo general, los fármacos anticonvulsivantes tienen una acción, un tiempo prolongado, relativamente prolongado, ¿no? Algunas tienen vidas medias mayores a 12 horas, ¿no? Y varios fármacos anticonvulsivos de los antiguos, ¿no? Y de los que son primera generación, por ejemplo, segunda, son potentes inductores o inclusive también pueden haber inhibidores de la actividad enzimática microsomal hepática. Ahora, esta tablita que les presento acá es de mi autoría. Allí lo resumí un poquito para que nos facilite la vida, ¿no? Tanto a ustedes como a mí, para poderlo revisar un poquito, porque, miren, en farmacología no todo es lugar de acción, así actúa, cómo actúa, mecanismo tal, porque ese mecanismo se tiene que dar en función a de cómo llegó el fármaco y cuánto llegó. Cuánto de fármaco llegó hasta el lugar de acción. Y eso se puede saber a través de la farmacocinética. Acá tengo como que tres tablitas donde aparecen la primera generación, segunda generación. Acá tenemos también las benzodiazepinas dentro de la segunda generación y tercera generación hasta fosfenitoína. No va a alcanzar el tiempo en la clase para irles detallando uno por uno cada uno de los particularidades farmacocinéticas, pero sí me interesa lo siguiente. Punto uno. Dentro de lo que he resaltado hay aspectos claves importantes que yo no debo de pasarlo por alto. Por ejemplo, en el caso de la fenitoína, nos dice, por ejemplo, que tiene una biodisponibilidad de 95% y está contraindicada por vía intramuscular. En el caso de la fenitoína, está contraindicada en vía intramuscular porque tiende a precipitarse, ¿no? Es bastante alcalina, tiene un pH de 12, entonces es muy alta. Entonces, en cuanto a esta característica, ante este pH se precipita en el músculo y finalmente no funciona, por eso está contraindicada la vía intramuscular. Sí se puede administrar por vía oral y por vía intramuscular, perdón, por vía oral y por vía endovenosa. Está bien. Ahora, ¿qué es lo que tengo que resaltar acá? Por ejemplo, me dice que tiene
Y con respecto a las concentraciones plasmáticas máximas, chicos, por si acaso, es como para ver en qué momento alcanza su máxima concentración plasmática y en ese momento tendría una máxima intensidad de efecto. No, el máximo efecto esperado. En el metabolismo tenemos que comenzar a identificar de estas tablas, por ejemplo, quiénes son los inductores enzimáticos. Ya cuando ustedes vean que requiere de metabolismo a través de las isoformas, por ejemplo, CYP12.9, CYP12.10, CYP12.19, son inductores enzimáticos. En el caso de la fenitoína, tiene un tiempo de vida media. Miren, si vemos a los otros, acá es etosuximida 60 horas en adultos, fenobarbital 100, primidona de 5 a 15 horas, ¿pero por qué? Porque tiene un metabolito que es el fenobarbital y el fenobarbital puede tener hasta 100 horas. Entonces acá la variación tiene que ver porque hay metabolitos, en el caso de la primidona, como fenobarbital y feniletilmalonamina. Entonces eso lo hace como que difiere un poquito de 5 a 15 horas por los metabolitos que aparecen. Pero en el caso de la fenitoína es la que actúa y la fenitoína es la que puede tener un tiempo de vida media de 6 a 24 horas y en este caso es porque pasa de la cinética de eliminación de primer orden a orden cero. Ya cuando vemos una cinética de eliminación de orden cero, ya comienza a acumularse a nivel plasmático la fenitoína y lo que va a eliminarse no está igual en proporción, que se elimina, no se va a eliminar igual de la gran cantidad que está a nivel plasma. O sea, hay poco que se elimina y mucho a nivel plasmático. Entonces ahí hay que comenzar, digamos, ya a ver el tema de ajustar dosis, ¿no? Porque ahí ya puede prolongar el tiempo inclusive. Y así van a ir revisando, por ejemplo, acá en el fenobarbital, quiénes son los inductores enzimáticos, los metabolitos importantes, por ejemplo, que aparecen para cada uno, en el caso de algunos fármacos, ¿no? En el caso del diazepam, por ejemplo, acá yo le he puesto una buena absorción oral, es como para que ver inclusive que siendo por vía oral, el máximo efecto de la concentración plasmática máxima podría estar entre 1,3 horas o 0,2 horas inclusive. Es bastante rápido inclusive por vía oral, pero la verdad que esto es solamente lo pongo como paréntesis, porque aquí lo dice en negrita. El diazepam se utiliza para tratamiento anticonvulsivante vía intravenosa. Ya como terapia de mantenimiento, no, las otras vías no se utilizan. Para la vía, digamos, la vía intravenosa es para tratamiento de la epilepsia, solamente diazepam vía oral. Perdón, intravenosa. Oral es para ansiolítico, otros efectos relajante muscular que tiene el diazepam. Repito, el diazepam, como lo estamos viendo ahora, vía de administración intravenosa, ¿ya? Porque requiero tratamiento rapidísimo, biodisponibilidad 100% y eso lo logro a través de la vía intravenosa, ¿ya? Y así van a ir observando, por ejemplo, en el caso del felbamato, es un inhibidor enzimático, ¿no? En el caso de la motrigina no tiene efecto enzimático y perfecto porque no va a interaccionar así nomás con cualquier otro fármaco. Y mire, ya estamos dentro de la tercera generación. El felbamato dentro de la tercera sí tiene una inhibición, la motrigina, gabapentina, ¿no? Topiramato, tiagabina, si nos damos cuenta, no tienen un problema de interacción enzimática. Ahora, en el caso de la fosfenitoína, que también lo vamos a ver más adelante, la fosfenitoína es un nuevo fármaco que se creó porque había un problema con la fenitoína, como les mencionaba, del tema del pH. La fosfenitoína tiene un pH de 3. Ese pH de 3 lo hace ser, digamos, sí funcional para la vía intramuscular, por eso que se puede administrar tanto por vía intramuscular y por vía intravenosa. Su absorción es completa y se va a producir a nivel metabolismo la fenitoína. O sea, es un profármaco la fosfenitoína que tiene menos pH de 3 versus 12 que tenía la fenitoína. Y a esta sí, la fosfenitoína luego se va a convertir en fenitoína y sí se puede administrar por vía intramuscular. Cuando les decía, comencemos a revisar dentro de la parte farmacocinética, comiencen a relacionar ustedes cuáles son inductores, cuáles son inhibidores, enzimáticos, y para eso se van a apoyar con esta imagen también que los traigo acá, las que son inductores, qué tipo de isoenzima o isoforma, las carbamazepina 1293A, si es un inductor, por ejemplo, la oxcarbamazepina es un inductor a través de la 3A4, 3A5, por ejemplo, inductor. Y si vemos una inhibición enzimática, tenemos también acá la oxcarbamazepina, puede ser inductor e inhibidor. Así de bipolar, digamos, es la oxcarbamazepina. Y puede inhibir a través de esta isoenzima.
Y así vamos a ir viendo un poquito los tipos e identificar los que pueden ser inductores o inhibidores o los que son seguros, ¿no? De que no van a producir ni inhibición ni inducción enzimática. Ya para esto son estas tabletas, que lo voy pasando ya por un tema de tiempo. En el caso de la fenitoína, tratamiento de primera generación, su acción anticonvulsivante es importante porque no va a causar depresión general del sistema nervioso central. Eso es importante para la mayoría de pacientes. Tiene una acción anticonvulsivante sin producir depresión general. Ahora, pueden haber RAMs muy particulares para cierta prognosis, pero la mayoría no va a causar una depresión importante. Mecanismo de acción, vamos a verlo, que es igual que la carbamazepina. Acá en el canal de sodio activados por voltaje dependiente, tienen dos compuertas, el canal de sodio. Tiene la compuerta A, que se denomina de activación, la segunda compuerta que es I de inactivación. Ante la llegada del potencial de acción, se apertura estos canales y va a conducir usualmente este sodio, es lo que conduce. En el caso, por ejemplo, de la carbamazepina, fenilidantoína, que es la fenitoína, lo que van a hacer es prolongar el estado de inactivación a partir de la segunda compuerta, ¿no? Esto se mantiene cerrado y eso es lo que produce el bloqueo del canal de sodio activado por voltaje, ¿no? Entonces, esto reduce la posibilidad de que la neurona haga descargas de frecuencias altas, ¿no? Entonces, aquí vemos el bloqueo del canal de sodio. Ese es para la fenitoína. En las RAMs puede haber, dependiendo, por ejemplo, si ya alcanza concentraciones a nivel plasmático entre 10 a 15 microgramos por mililitro, puede aparecer nistagmo sin diplopía, nistagmo con diplopía, ¿no? Alteraciones de la coordinación. Y inclusive crisis convulsivas, sí, podrían producir crisis convulsivas. Y si me está produciendo crisis convulsivas, es que ya no me está funcionando el tratamiento. ¿Ya? Otras RAFs que son independientes de la dosis, no necesariamente tienen que haber dosis altas a nivel plasmático, porque recuerden que pasa una cinética de eliminación de primer orden a orden cero. Independientemente de la dosis, pueden aparecer de manera aguda en el tratamiento crónico. Entonces, a pesar de que se mantengan los niveles terapéuticos, hiperplasia gingival, hipertricosis, y comenzamos a ver acá algo bien interesante. Por ejemplo, esos tratamientos anticonvulsivantes tienden a producir un déficit en lo que es el ácido fólico, que es muy, muy importante para lo que es la gestación, ¿no? Para la formación fetal. Entonces aquí estos fármacos lo que hacen es traerlo abajo, ¿no? El ácido fólico. Un déficit de vitamina D. En el caso de la fenitoína, hay un síndrome que se denomina síndrome hidantoínico que se presenta en forma de labio leporino, paladar hendido y de problemas de cardiopatía, ¿no? Puede producir problemas de lupus, discrasias sanguíneas también. ¿En qué caso se utilizaría la fenitoína? Va a ser eficaz contra convulsiones parciales, tónico-clónicas, pero no se utiliza y no está indicada para crisis de ausencia. En el caso de la etosuximida, por ejemplo, este mecanismo de acción que lo vimos hace un rato bloquea sus canales de calcio activados por voltaje, ¿no? En las neuronas talámicas. Y las RAMs que pueden presentar son malestares gástricos, pueden producir dolor, náuseas, vómitos, somnolencia, letargo, euforia, ¿no? Y está indicada en crisis de ausencia. Acá vemos a la pequeña presentando una crisis de ausencia, por ejemplo. En el caso del fenobarbital, vemos una combinación de mecanismos de acción. Entonces, lo importante de los barbitúricos que existen, el que se utiliza como anticonvulsivante es el fenobarbital, porque estos producen hipnosis, ¿no? Pero el fenobarbital tiene la ventaja de que produce efectos anticonvulsivantes a dosis inferiores a las de hipnóticas, ¿no? Entonces, es bueno, porque si no, imagínense si tuvieran como un letargo, una somnolencia intensa, severa, no, no sería una vida normal en el paciente. Mecanismo de acción es GABAérgico, GABAmimético, lo estoy resumiendo, y bloquea receptores para glutamato AMPA. GABAérgico, es decir, con el GABA de por medio lo potencia. Al potenciar el neurotransmisor, si hay poquito GABA, a ese GABA lo va a potenciar, haciendo de que aumente el tiempo de apertura del canal del cloruro del receptor GABA, y al haber mayor tiempo de apertura va a haber mayor conductancia de cloruro. GABA-mimético quiere decir de que si no hay mucho GABA, igual sin GABA, lo activa directamente, mimetiza la acción del GABA.
indirectamente activa y conduce y aumenta la conductancia del cloruro y produce hiperpolarización postsináptica. Y aparte, por otra parte, bloquea los receptores para glutamato, los AMPA. Entonces, de esa manera, esos tres mecanismos, digamos, lo hacen ser anticonvulsivante. ¿No? Suena muy bien, pero veamos los pros y los contras. Dentro de lo que serían las RAMS, puede haber a nivel del sistema nervioso central sedación, somnolencia, incapacidad para concentrarse o para atender. O sea, no se recomienda mucho esto en pequeños, porque cuando están recién pequeños están aprendiendo, están en el colegio y la verdad que no les va a permitir concentrarse ni poder atender, estar atentos y lúcidos, digamos, para sus clases, ¿no? Tiene un problema que también pueden aparecer, por ejemplo, hepatomegalia como consecuencia de la inducción hepática que está presente. Nuevamente vemos un déficit de la vitamina D, del ácido fólico y trastornos neonatales de coagulación en las madres epilépticas, ¿no? Se compensa esto a través de la vitamina K. Puede presentarse lamentablemente adicción y tolerancia y eso lo vamos a ver en el capítulo de farmacodependencia. ¿En qué casos está indicado el fenobarbital? Está indicado para tratar convulsiones tónico-clónicas generalizadas y las parciales y las convulsiones febriles. Bien, están que pasan por acá, bueno, y están haciendo una bulla terrible. Ya, en el caso de la primidona, tenemos el mecanismo de acción. Recuerdan que la primidona dentro de los metabolitos podría producir fenobarbital, ¿recuerdan? Y bueno, el mecanismo de acción es que inhibe conductancia de sodio, asimismo potencia la acción del GABA, ¿no? Las RAMs puede producir somnolencia, ataxia, dificultad para concentrarse, excitación en niños, confusión en ancianos, y están indicadas la primidona para convulsiones parciales y convulsiones tónico-clónicas. Otro tratamiento de segunda generación, tenemos a la carbamazepina, que bloquea los canales de sodio, como lo habíamos visto. Pero acá vamos a dar una particularidad bien interesante. Miren, nosotros experimentalmente también podemos inducir convulsiones a través de descargas eléctricas. Ya, he apagado el micrófono por la bulla, ¿ya? Pero bueno, les decía, lo interesante aquí es lo siguiente, o sea, nosotros en el laboratorio, por ejemplo, le podemos inducir a través de descargas eléctricas en un cerebro no epiléptico, descargas y eso hace que lleve a convulsiones. Y eso, el mecanismo de acción de la estimulación eléctrica tiene que ver con una despolarización excesiva por un aumento de la conductancia de sodio. Pero miren, en el caso de la carbamazepina, como la fenitoína, que bloquean los canales de sodio activados por voltaje, nos dice que la inhibición del canal de sodio que es dependiente de voltaje, el bloqueo se va a producir mejor en células despolarizadas, ¿no? Y también dependen de la frecuencia, también inhiben mejor los canales que se abren y se cierran continuamente. Entonces, ¿cómo es que se produce el aumento de la conductancia? Eso por ese aumento en esas neuronas alteradas, aumento del ingreso de esa apertura, abre y cierra más rápidamente lo normal y eso aumenta la conductancia de eso. Allí es donde mejor se va a fijar. Yo digo, es como un imán, ahí se está abriendo y cerrando, aperturando mucho el canal de sodio, ahí va y bloquea mejor la carbamazepina, ¿no? Y por eso dice que esto explica que su acción sea relativamente selectiva para neuronas hiperexcitadas y que a concentraciones terapéuticas no modifique la excitabilidad celular normal. Eso es muy interesante. Ahora, en el caso de las carbamazepinas se puede presentar diplopía, ataxia, malestar gastrointestinal leve y somnolencia, toxicosis hematológica y está indicada, por ejemplo, en convulsiones tónico-clónicas generalizadas y crisis parciales simples y complejas. Pero otra aplicación, aparte de las crisis epilépticas, es en el capítulo, en el campo de farmacología del dolor, manejo del dolor, también podría utilizarse como para tratamiento de la neuralgia del trigémino. Esa es otra aplicación que tiene la carbamazepina. Otro tratamiento
segunda generación, tenemos aquí al ácido valproico o valproato. Y cuando veamos esto del asterisco AE, significa de amplio espectro. Ahora, paréntesis. Los mecanismos de acción, chicos, cuando se les pregunte cuál es el mecanismo de acción del ácido valproico, por ejemplo, ¿no? Entonces, si le dicen solamente bloquea canales de sodio, sería incompleto, porque el mecanismo de acción tiene que ser todo. Incrementa la cantidad de GABA, ¿por qué? Porque inhibe a la enzima que la degrada, ¿no? Que es la GABA transaminasa. Mecanismo uno, bloquea canales de sodio. Mecanismo 2, y bloquea los canales de calcio. Son tres mecanismos allí, a ver, que van a dar el efecto anticonvulsivante, ¿ya? Dentro de las RAMs que presentan, si se están dando cuenta, comenzamos a ver e identificar lo común. Por ejemplo, molestias a nivel gastrointestinal, que es común para los anticonvulsivantes, temblor, somnolencia. Y la verdad que esto es grave también a nivel hepático y mortal, porque puede producir lesiones hepáticas mortales en niños menores de 2 años. Y en el caso de una mujer epiléptica que haya tomado ácido valproico durante la gestación, puede tener un bebé con espina bífida, como lo vemos aquí. Está indicado para lo que sería crisis de ausencia del ácido valproico, las convulsiones mioclónicas y las convulsiones parciales. Cuando dice parciales, se entiende parcial simple, compleja y secundariamente generalizada, ¿no? Y las tónico-clónicas. En el caso de las benzodiazepinas, ya les había mostrado, por ejemplo, que en este caso actúa la benzodiazepina en un lugar diferente a lo que es el neurotransmisor GABA, pero la benzodiazepina solamente es GABAérgica, pero solamente es bastante, porque va a potenciar la acción del GABA. Aumenta la frecuencia de apertura del canal de cloruro por encima de la frecuencia que normalmente hace el neurotransmisor GABA. Y al haber mayor ingreso de cloro o de cloruro, hace que aumente la hiperpolarización o se presente hiperpolarización, y eso hace de que sea, digamos, ya menor hiperexcitabilidad neuronal. Y la ventaja, por ejemplo, como el caso del diazepam que veíamos, su farmacocinética es altamente liposoluble, lo cual hace ser que llegue y atraviese la barrera hematoencefálica muy, muy rápido. Nos dice que dentro de las benzodiazepinas, el clonazepam también se puede utilizar como tratamiento de segunda línea en crisis de ausencia y mioclónicas. Clonazepam desarrolla tolerancia entre 1 a 6 meses del tratamiento. Es decir, la dosis inicial no me va a funcionar alrededor del mes o a los 6 meses, va a requerir más, cada vez más y más dosis, ¿no? Por vía endovenosa, el diazepam es el fármaco de elección para los estatus epilépticos, ¿no? Pero el lorazepam y midazolam pueden ser igual de efectivos o más. Dentro de los ya tercera generación, tenemos el felvamato, la lamotrigina. En el caso del felvamato, bloquea receptores NMDA de glutamato. Asimismo, los receptores, perdón, los canales activados por voltaje dependiente de sodio y calcio los va a bloquear. Puede producir anemia plástica, insuficiencia hepática, aguda, ¿no? Y se puede utilizar en convulsiones parciales y mioclónicas. En el caso de la lamotrigina, bloquea los canales de sodio, muy parecido en este caso a la carbamazepina, la fenitoína, por ejemplo. Puede producir sedación, diplopía, síndrome de Stevens-Johnson, y la lamotrigina, fármaco de tercera generación, puede utilizarse en epilepsia, todas las parciales, las generalizadas secundariamente y las primarias, que también se conocen como crisis de ausencia o ataques de ausencia. La gabapentina es bien curiosa su historia, porque se llama gabapentina porque se creía que actuaba sobre el GABA, GABAérgico, GABA-mimético, en fin, no, pero después, y eso me acuerdo hace unos años, ¿no? Cuando ya estaba, algunos años, no sé, de repente unos pocos años, no sé si 8 años, 10 años, no me acuerdo, pero yo cuando lo aprendí era como que ligaba y todo, ¿no? Pero ya después aparece que el mecanismo de acción tiene que ver con bloqueo de los canales de calcio, específicamente sobre la subunidad del canal de calcio alfa 2 delta, ¿no? Y acá nos dice que los mecanismos desencadenados básicamente reducen la liberación de neurotransmisores, ¿no? Menos calcio, menos liberación de neurotransmisores, menos liberación de glutamato y menos hiperexcitabilidad neuronal, ¿no? Entonces, esa disminución de la entrada de calcio hace que haya menos liberación de glutamato, menos liberación de sustancia P y norepinefrina. Dentro de las RAMs aparece somnolencia, mareo, sensación de fatiga, el vértigo, ataxia, cefalea y temblor. Lo he puesto con asterisco porque eso significa que se genera tolerancia a estas RAMs. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que a las primeras dosis puedo tener vértigo, puedo tener ataxia, cefalea, temblor,
y con el tiempo, conforme va tomando, ya aparece. O sea, a la misma dosis ya no hay vértigo ni lo demás. La gabapentina puede usarse como coadyuvante en convulsiones parciales, tónico-clónicas generalizadas y como también inhibe la liberación de la sustancia P en el manejo del dolor neuropático. Para dolor neuropático se utiliza. En el caso del topiramato, vemos el mecanismo de acción, bloquear receptores AMPA, bloquear los canales de sodio, potencia el GABA, ¿no? Y menciona que es de amplio espectro, porque tiene varios mecanismos de acción. Puede producir sedación, ataxia, pérdida de peso, nerviosismo, y se utiliza para todas las convulsiones parciales tónico-clónicas generalizadas. La tiagabina y la vigabatrina, el mecanismo de acción de la tiagabina inhibidor de la recaptura del GABA, ¿no? Inhibe recuerda que le decíamos una diana puede ser inhibición del transportador que recapte y recupere el GABA, y ahí tenemos a la tiagabina, que actúa a nivel del GAT1, por lo tanto incrementa niveles extracelulares de GABA, puede producir RAS, somnolencia y temblor, y puede producir convulsiones parciales. La vigabatrina, inhibidor irreversible de la GABA aminotransferasa, puede producir somnolencia, mareos, ganancia de pesos, y bueno, y se utiliza para convulsiones de tipo parciales. Me está ganando el tiempo, por eso disculparán que estoy acelerando, ¿ya? Otro fármaco de tercera generación, tenemos a la oxcarbazepina, ¿no? Que es un fármaco que se ha desarrollado con el fin de evitar la autoinducción. ¿Recuerdan el término autoinducción que veíamos en el seminario también? Bueno, para evitar esto que produce la carbamazepina consigo mismo, ¿no? Se crea la oxcarbazepina, ¿no? Se creó para evitar la autoinducción y las interacciones farmacocinéticas del compuesto original que es la carbamazepina. El plus de esta carbamazepina es que, aparte de bloquear los canales de sodio, ¿no? Lo que también puede hacer es, tiene un efecto sobre la conductancia del potasio, ¿no? Puede producir hiperpolarización y sobre canales de calcio de alto voltaje, ¿no? Efectos adversos entre 3 a 5%, reacciones alérgicas cutáneas, el 20% presentará hiponatremia, pero no es clínicamente significativo, o sea, como para decir, hay una limitación, y puede producir hiperplasia gingival, hirsutismo, por ejemplo. ¿En qué caso se puede utilizar? Convulsiones parciales, ¿no? En monoterapia y terapia coadyuvante o adyuvante asociado a otro tratamiento, quiere decir, y puede ser en convulsiones que no responden a carbamazepina, eso podría ser otra opción. En el caso de la fosfenitoína, el profármaco que les mencionaba, se convierte en fenitoína por medio de las fosfatasas hepáticas y eritrocíticas. Si se administrara rápidamente por vía endovenosa, puede producir arritmias cardíacas, ¿no? Con o sin hipotensión o depresión del sistema nervioso central, y se puede utilizar en convulsiones parciales, generalizadas, ¿no? Y puede estar indicada tanto por vía intramuscular o por vía intravenosa. Y estamos entrando casi en la última parte. En el campo de las interacciones son muchas, he tratado de resumir. Por ejemplo, en el caso de la fenitoína, el fenobarbital, primidona, ellos pueden disminuir, si se asocia, puede disminuir por inducción enzimática la vida media del ácido valproico y la carbamazepina. Mire, lo ideal es la monoterapia y es monoterapia lo que se recomienda, pero ya en pacientes que son refractarios a tratamientos de monoterapia comenzamos a asociar, ¿no? Y en ese caso, por ejemplo, pueden producir inducción enzimática de estos tres fármacos que mencionaba. El ácido valproico a su vez puede inhibir el metabolismo del fenobarbital, por lo que puede reajustar, o sea, puede aumentar la concentración de este fenobarbital, ¿no? Otra interacción importante es que los AINES, por ejemplo, un paciente que pueda tomar un naproxeno, un diclofenaco, algún AINE, y es un paciente que utiliza antiepilépticos y sobre todo los de primera generación, los AINES le van a ganar a la proteína plasmática y le van a hacer que se desplace de su unión a proteínas plasmáticas y va a aumentar la fracción libre del anticonvulsivante. Y al aumentar la fracción libre, aumenta los efectos, ¿no? Que pueden llegar a ser tóxicos, produciendo una sobredosis relativa que se llama dentro de las RAM de tipo A. La fenitoína, fenobarbital, primidona disminuyen las concentraciones plasmáticas, son inductores enzimáticos de los anticonceptivos orales y los fármacos digitales, ¿no? Entonces, por eso puede quedar la persona embarazada, ¿no? Por una inducción enzimática de estos. En general, los anticonvulsivantes de primera generación tienen intensas interacciones, como lo habíamos mencionado, ¿no? Entonces, menos interacciones en el caso de los de segunda generación. Y acá les he traído tablitas como para que ya ustedes lo repasen con calma, las interacciones que se pueden presentar entre ellos. En el caso de la epilepsia y el embarazo,
hay que considerar todas las aristas, ¿no? Cuando se toma o de repente se retira el tratamiento, ya quedó embarazada, se retira el tratamiento, ¿qué es lo que pueda pasar? Se debe considerar la acción teratogénica o acción teratógena de los fármacos anticonvulsivos, ¿no? Son altamente teratogénicos, la verdad. Y la posibilidad del daño fetal, si es que no le doy tratamiento al paciente, va a convulsionar y esa convulsión puede producir hipoxia, ¿no? Esas crisis convulsivas pueden producir hipoxia en el feto, igual en peligro, ¿no? Entonces, es recomendable que previo al embarazo esto se programe, ¿no? Se programe el embarazo. Que previo al embarazo las crisis deben haber sido controladas por lo menos un año. Es decir, está con su tratamiento regular la paciente y dice, ya doctor, doctora, quiero que tener bebé. Ya perfecto, ya hay un año que no estás convulsionando. Vamos a ver, vamos a comenzar a retirar gradualmente el tratamiento, ¿no? Para ver si es que en esa retirada ya no va a requerir más tratamiento y puede llevar su embarazo sin fármacos, ¿no? Pero dice, una vez, ¿qué pasa si es que ya se produjo el embarazo? La verdad que nos indican de que se debe continuar con el fármaco que controlaron las crisis, ¿no? No cambiar. Entonces, eso nos lleva a pensar de que si vamos a tener una paciente epiléptica, es lo que nos indica la literatura, muchas investigaciones al respecto y animan al médico también a que desde antes de dar el tratamiento a la paciente, digamos, si es una mujer, la persona epiléptica, ver qué tipo de tratamiento anticonvulsivante le puedo dar, que no sea tan teratogénico desde el inicio, porque probablemente si es que no logra em, digamos que se inhiban, o sea, una vez inhibida las crisis se retira y no tenga que regresar nuevamente al tratamiento, o sea, que no optemos por tratamientos que podrían hacer daño también al bebé. Entonces, conclusión, una vez producido el embarazo se tiene que continuar sí o sí con el fármaco que controlaba la crisis. No, el cambio del fármaco conlleva el riesgo de no controlar la crisis y efectos deleterios también para la madre y el feto, para los dos en todo caso. El ácido valproico, carbamazepina, fenitoína, fenobarbital causan numerosas malformaciones congénitas, ¿no? Como defectos en el tubo neural, malformaciones genitourinarias, cardiovasculares, motoras, entre otros. No está contraindicada la lactancia, pasa mínimo a través de la leche. Si el niño nace con trastorno de la coagulación por las RANS que veíamos, se compensa, digamos, y puede revertirse con vitamina K y ácido fólico. El fenobarbital, como le va a producir farmacodependencia a la mamá, también puede nacer el bebé, ¿no? Con farmacodependencia. Esta es una categoría, una tablita de la FDA de las categorías de riesgo en embarazo, A, B, C, D, X. Las dos últimas son sumamente, ya esta es la peor, ¿no? Entonces ya está confirmado que sí son 100% teratógenos, de menos, o sea, igual de riesgosos, la de tipo D, ¿no? Donde se han observado que mujeres embarazadas, estudios adecuados y bien controlados o estudios observacionales en mujeres embarazadas han demostrado algún riesgo para el feto, ¿no? En el C no hay estudios adecuados y bien controlados en mujeres embarazadas. Puede que sí, puede que no. Más seguro es el A, regularmente seguro la B, digamos, pero C, D, X son un problema. Y veamos que en el caso de los fármacos anticonvulsivantes, la mayoría, muchos están a nivel del C y el D, que son de bastante cuidado, ¿correcto? Entonces, aquí he puesto algunos ejemplos de los fármacos y los efectos teratogénicos que trae consigo. Para ir terminando, ya con esto vamos saliendo ya. Punto uno. Ahora, como les dije, el tratamiento está orientado al empleo de un solo fármaco, la monoterapia. Se debe iniciar la administración de manera gradual, de menos a más, hasta tener la dosis, digamos, efectiva y que sea tolerable para el paciente, ¿no? Hasta que se logre controlar las crisis y no tenga muchas reacciones adversas, ¿no? Si el fármaco no es eficaz o parcialmente eficaz, se debe reemplazar por otro, como habíamos dicho, si no funciona de primera línea, de segunda línea y así vamos viendo, ¿no? O hasta por un tercero, por eso hay que ver y revisar siempre los protocolos actualizados de la terapia anticonvulsivante. Si la monoterapia no resolviera el problema, recién se procede a lo que va a ser la combinación de fármacos, ¿no? Anticonvulsivantes. Ahora, pero hay que revisar antes de pasar a esto de asociar o ver de repente que un fármaco no me está funcionando, otro no me está funcionando. Hay que ver, descartar variables que pueden afectar el efecto farmacológico y, por ejemplo, el paciente está que duerme adecuadamente, está tomando otros medicamentos que están interaccionando con esto, eso habría que ver. Por otra parte, ¿cuántos años de tratamiento debe tener el paciente epiléptico? Depende. He puesto las dos opciones.
Las literaturas antiguas decían que se debe de considerar el retiro del tratamiento si ya el paciente tiene continuamente sus 3 años a 5 años de tratamientos y no convulsiona, ahí como que se animaba ya al médico a decidir a que se comience la retirada del tratamiento. Pero actualmente las literaturas más actuales nos dicen de que entre 2 a 4 años podría ser el tiempo de tratamiento sin convulsiones el paciente de que se comience, digamos, a retirar, pero el retiro de los tratamientos tiene que ser gradual. Si cuando ya se retiró por completo, vuelven nuevamente las crisis epilépticas, son pacientes que tienen que tomar ya de por vida los tratamientos. En buen porcentaje de pacientes, una vez se retiró completamente, ya no requieren más tratamiento, ¿ya? Entonces ya quedó superado. Cualquiera que sea el fármaco con el cual se está siendo tratado el paciente, su retirada debe ser lenta en semanas o meses. Conclusiones. Hemos visto, bueno, ya los diferentes tipos de etiologías, hemos visto los diferentes tipos de crisis, hemos hablado sobre el diagnóstico, hemos clasificado según tipo de crisis epiléptica, hemos hablado sobre la farmacoterapia y el manejo del mismo y que no hay un consenso sobre los esquemas, y hemos dado las particularidades de cada uno de los fármacos anticonvulsivantes, los mecanismos de acción general y algunos tipos de interacciones importantes, y hemos hablado sobre los principios generales del tratamiento que hay que seguir, hay que revisar de que el paciente esté cumpliendo adecuadamente para que de repente por allí no haya un problema de que no es eficaz porque hay una variable externa que está influyendo en la respuesta. Muy bien, eso sería todo, chicos. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Quedó claro? Vamos a ver. Voy a pasar la asistencia. Hace un rato eran 60, ahora veo 63. Así que por ahí vamos a ver quiénes no han estado por la nota. Vamos a ver, voy a compartir en el chat. Vamos a poner acá asistencia. Y me confirman, por favor, que puedan ingresar. Si ya ingresan, la asistencia va a estar hasta las 9:46. ¿Pueden ingresar? Me indican para poder ya retirarnos. Sí se puede. Listo, que tengan un lindo día, chicos. Ya nos vemos en el salón de clase. Un abrazo, que les vaya muy bien. Bye.